No, miren, cuando hablamos de una oración, en una oración puede haber sujeto explícito o sujeto tácito. En este caso hay sujeto tácito. Si yo digo escucha, yo puedo decir tú escucha. O sea, ahí se refiere a ti. Está hablando en segunda persona. Está hablando de tú. ¿Sí? Si yo digo escucho, ¿quién escucho? Yo. Aunque no lo escriba, se sobreentiende que es yo. ¿Por qué? Porque estoy hablando en primera persona. Entonces ahí como está hablando en segunda persona es a ti o tú con tilde. Entonces vuelvo y les reitero, ¿sí? Hay tres niveles de lectura: el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel analógico. Estamos viendo el nivel literal. En el nivel literal me van a preguntar por lo que está tal cual en el texto. Acá estamos viendo tres tipos de preguntas literales que hace el examen. Y es que me puede preguntar por un posesivo, por un objetivo, o me puede preguntar por un verbo. Cuando me preguntan por un posesivo, la pregunta es ¿de quién es tal cosa? ¿Sí? Posesivo como sus, su, mi, tu, nuestro, etc. Cuando me preguntan por un objetivo, la pregunta es ¿a quién se dirige la acción? Por ejemplo, lee, los, las, los, les, etc. Y cuando me preguntan por un verbo, es ¿quién realiza la acción? ¿Sí? Por ejemplo, acá, Dios y el demonio viven en guerra. ¿Quiénes viven Dios y el demonio? Vamos a ver un ejemplo más elaborado. Bueno. Entonces, como les decía, para resolver las preguntas literales de referencia directa, o sea, las que me preguntan por las palabras que están tal cual en las opciones, yo ahí debo buscar la palabra en el texto. Por ejemplo, me pueden decir, tal palabra en el párrafo número tal se refiere a. Entonces yo debo buscar esa palabra en el párrafo, ¿sí? Y yo voy a encontrar una de las opciones de respuesta en ese párrafo. Así es como funcionan esas preguntas literales, ¿sí? Entonces ahí es tener en cuenta pues, los verbos que les dije ahora, los verbos de las preguntas literales: refiere, menciona, alude, indica, señala, etc. Esos verbos ya me indican que yo tengo que buscar la palabra en el texto, que yo no me tengo que poner a sacar conclusiones, sino simplemente buscar, hacer un ejercicio de rastreo. Para practicar el rastreo, les recomendaba que pueden utilizar, por ejemplo, sopas de letras. Veamos un ejemplo. Dice, así es como son las preguntas del examen, por este estilo. La política ha hecho parte de la existencia humana desde que el hombre se organizó en tribus. Como bien lo dice Aristóteles, el hombre es un animal político. De otro lado, según Francis Bacon, es muy difícil hacer compatibles la política y la moral, porque como afirmaba Fidel Castro, la política es la consagración del oportunismo de los que tienen medios y recursos. Ambos tienen razón. Lo cierto es que o gobernamos o somos gobernados. Si estás en un estado, eres víctima de tus gobernantes aunque no votes. Por eso es mejor votar, así sea por el menos peor. Cualquier porcentaje menos en la inflación ayuda. Entonces acá la pregunta es, ambos se refiere a. Bueno, con respecto a la pregunta que hace Sofía, miren, yo lo mencionaba en la clase anterior. Siempre es mejor leer el texto entero antes de responder las preguntas. De esa forma, yo ya tengo un norte, yo ya tengo una comprensión previa del texto. Si, por ejemplo, la primera pregunta me dice tal cosa en el párrafo 3, entonces, si yo no leí el texto antes, yo voy a empezar leyendo el texto por el párrafo 3. Si uno lee un texto en desorden, no lo va a entender, o más bien, va a tener una idea equivocada del texto. Entonces, si en algún momento me preguntan por la idea principal o por la intención del autor, me voy a perder. Entonces, lo ideal es leer el texto una vez antes de responder las preguntas. Eso me va a permitir responder algunas preguntas sin devolverme al texto y en otras
pues yo ya voy a tener una base de a dónde me devuelvo. Y cuando lea una segunda vez un texto o un párrafo, voy a entenderlo mucho mejor. Entonces lo ideal es leer al menos una vez el texto antes de responder las preguntas. El tiempo debe ser suficiente. Listo. Ambos se refiere a. Bueno, miren. En una pregunta como esa, me dicen ambos, pero en realidad si ustedes se fijan, mencionaron tres. Mencionaron a Bacon, mencionaron a Aristóteles y mencionaron a Castro. ¿Ahí qué debo hacer yo? Me fijo en los últimos dos. ¿Sí? Es simple, me fijo en los últimos dos. O sea que ahí sería Bacon y Castro. Hay otra forma de entenderlo y se llaman los periodos. Los periodos en un texto van desde una mayúscula hasta un punto seguido o el espacio que hay entre dos puntos seguidos o desde un punto seguido hasta un punto aparte. Eso se llama periodo. El periodo inmediatamente anterior a ambos termina en la palabra recursos y comienza con ¿cuál palabra? No, Bacon no está citando a Castro. Sobre todo porque Bacon es de un periodo anterior a Castro. O sea que es imposible que Bacon cite a Castro porque Castro es del siglo XX y Bacon es de un siglo anterior. Empieza con, miren, empieza con de otro lado. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá dice de otro lado, por acá hay dos puntos, por acá hay una coma, basta este punto seguido donde dice recursos. Como empieza con de otro lado, a los que se refiere es los que estén en ese último periodo. Dice acá, de otro lado, según Francis Bacon, es muy difícil hacer compatible la política y la moral, porque como afirmaba Fidel Castro, la política es la consagración del oportunismo de quienes tienen los medios y recursos. O sea que ahí se refiere a Bacon y Castro. La respuesta entonces es la C. Miren otra cosa. A ver, yo entiendo por qué de pronto se confundió al decir que Bacon estaba citando a Castro. ¿Sí? Porque de pronto uno no sabe de historia, pero hay otra forma de saberlo. Miren, dice aquí, cuando se dice de otro lado, según Francis Bacon, eso lo está diciendo el autor. En cambio, lo que está entre comillas, por ejemplo, esto que dice, según Francis Bacon, dos puntos abro comillas, es muy difícil hacer compatibles la política y la moral, cierro comillas. Eso que está entre comillas lo dijo Bacon. ¿Sí? Eso ya no lo dice el autor. Luego, esto que no está entre comillas, porque como afirmaba Fidel Castro, eso lo está diciendo el autor del texto. Y ya esto que está entre comillas, la política es la consagración del oportunismo de los que tienen medios y recursos, eso sí lo dijo Fidel Castro. Está entre comillas y lo dijo Fidel Castro. Entonces ustedes también tienen que aprender a diferenciar la voz del autor o del narrador de la voz de las citas. Lo que está citado a menudo está entre comillas. Va a haber otras veces en que está parafraseado, pero en este caso está entre comillas, o sea que está literal la cita. Deben diferenciar la voz del autor de la voz de las citas. En este caso, Bacon y Castro son dos citas distintas que está utilizando el autor. No es que Bacon se basó en Castro o Castro se basó en Bacon. Listo. Entonces acá sería Castro y Bacon. ¿Sí queda claro por qué o no? ¿O hay dudas? Listo. Vamos con la otra pregunta. Dime, Eli. ¿Me vas a decir algo? Sí, profe, quedó. Muchas gracias. Bueno, listo. Vamos con esta otra pregunta. Ayuda se refiere a.
Bueno, recordemos que estamos en preguntas literales, ¿cierto? Una cosa es lo inferencial, otra cosa es lo literal. Por ejemplo, yo acá puedo inferir que lo que quiere decir el autor es que es mejor votar y que lo que ayuda es votar, pero eso es una inferencia. Lo que dice literalmente el texto es otra cosa. Yo estoy buscando la palabra ayuda. Miremos dónde está la palabra ayuda. Dice, ayuda. O sea que lo que ayuda es lo que está inmediatamente antes de esos 2 puntos. Ahí es muy importante la puntuación. ¿Sí? La puntuación le da un sentido al texto, le da un orden y también me guía como que en dónde debo mirar, sobre todo en las preguntas literales. Entonces aquí, lo que está ayudando es lo que está inmediatamente antes de esos 2 puntos. ¿Qué está ayudando? Cualquier porcentaje menos en la inflación. Eso es lo que está ayudando. O sea que, ¿cuál es la respuesta ahí? Cualquier porcentaje menos en la inflación, ¿a cuál corresponde? A la menor inflación. Pero porque está literal. Otra cosa se me hubieran dicho que se infiere. Eso sí es distinto. ¿Sí? Cuando me ponen a inferir, lo que yo voy a buscar no está tal cual en el texto. Me toca sacar conclusiones, me toca interpretar. Pero cuando me dicen literal, yo tengo que buscar lo que está en el texto o si acaso un sinónimo de lo que está en el texto. Ahora vamos con la segunda categoría dentro de las preguntas literales y es las que utilizan sinónimos o paráfrasis. La paráfrasis es decir lo mismo pero con otras palabras. Ahí hay que tener, digamos, comprensión de lo que es el contexto, hay que tener comprensión de lo que son los sinónimos para poder entender el significado. Miremos un ejemplo, con el mismo texto, ¿sí? Es el mismo texto que acabamos de observar. Entonces me está diciendo la pregunta 1. Consagración del oportunismo se puede decir de la siguiente forma. Entonces miren, cuando hablamos de paráfrasis o cuando hablamos de sinónimos, hay algo que ustedes deben tener en cuenta. Un sinónimo es una palabra con el mismo significado, pero hay una condición. La condición es que tiene que ser la misma categoría gramatical. ¿Cómo así que la misma categoría gramatical? Por ejemplo, si yo digo amar, amar es un verbo. Entonces, si yo buscar un sinónimo de amar, tiene que ser otro verbo. Por ejemplo, querer. Pero yo no puedo decir que un sinónimo de amar es amo, o que un sinónimo de amar es quiero, o que un sinónimo de amar es amante. No, porque amante es un sustantivo. O por ejemplo, amado. Amado tampoco sería, porque amado es un adjetivo. O sea, un sinónimo es una palabra que tiene que ser de la misma categoría gramatical. Por ejemplo, acá dice consagración del oportunismo. Consagración es un sustantivo y oportunismo es un sustantivo. O sea que los dos sinónimos que estoy buscando ahí tienen que ser sustantivos. Si es otra categoría gramatical, no me sirve. ¿Cuál es la respuesta correcta en la 1? Bueno, veo que están entre la D y la B. Acá hay varias cosas que dificultan la pregunta. Primero, el distinguir las categorías gramaticales. Si usted no distingue un sustantivo de un adjetivo de un verbo, bueno, eso le va a dificultar entender lo de los sinónimos. Y también, pues, el significado. Hay algunas palabras un poquito rebuscadas ahí. El examen no utiliza muchas palabras rebuscadas, pero de vez en cuando sí utiliza una que otra. Eso le aumenta la dificultad. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el problema de la D? ¿Por qué no puede ser la D? La D no es, pero yo quiero que alguien me diga por qué no puede ser la D. Porque coronar es un verbo, muy bien, Juancho. Coronar es un verbo. Consagración es un sustantivo. Les decía yo, vea, consagración y oportunismo son sustantivos. ¿Sí? Coronar es un verbo.
Una forma de distinguir verbo, sustantivo y adjetivo, que esos son como las tres principales, no es que ustedes tengan que distinguir artículos, preposiciones, interjecciones, sino más bien estas tres. Con que distingan estas tres se pueden defender en el examen. Entonces, miren, los verbos terminan en ar, ir. ¿Sí? Está en infinitivo. Coronar. Consagración, oportunismo. Los sustantivos se les puede poner un adjetivo. Entonces, por ejemplo, si yo digo buena consagración, mala consagración. Buena y mala son adjetivos y yo se los puedo poner a consagración. Lo mismo oportunismo, yo puedo decir buen oportunismo, mal oportunismo. Como es un sustantivo, yo le puedo poner un adjetivo. Y la diferencia con los adjetivos es que los adjetivos necesitan el sustantivo, no pueden estar sin el sustantivo. ¿Sí? Pero acá como está escrito, pues ninguno es adjetivo. Entonces vamos a ver. Coronar no me sirve porque dice coronar. Si dijera coronación, sí sería válido. ¿Sí? Entonces vamos a buscar. Sinónimo de consagración. Sinónimo de consagración es consolidación, cristalización, santificación. Los tres son sinónimos. Coronar no, tendría que decir coronación. Entonces ya descarté la D. Ahora vamos con oportunismo. Sinónimo de oportunismo, pancismo y arribismo. Tiburón no, porque tiburón es un animal, es otra vaina, ¿sí? Entonces, por ahora me queda que son válidas la A y la B. Ahora tengo que mirar el contexto. ¿En el texto me estaban hablando de religión, sí o no? ¿En el texto me hablaron de religión o no? No. Entonces descarto santificación. La respuesta es la A. Ya. Vamos con la 2. Vamos a ver cómo les va con esta. Bueno, veo que sí están como al unísono con la misma respuesta. Me parece muy interesante. Vamos a mirar. Y les voy a preguntar por qué. Por ejemplo, ¿por qué descartarían la A? Y una vez les digo que efectivamente sí es la C. Pero, bueno, porque no es directamente un sinónimo. Sí, es una palabra que se parece, pero digamos que someter es mucho más fuerte que gobernar. ¿Cierto? También lo mismo pasaría con la D. Es demasiado fuerte esa expresión. Ahora, ¿por qué descartarían la B de bueno? No, no es un antónimo, no es un antónimo solo, pero sí es mucho más fuerte, es una expresión más agresiva. ¿Cambia el significado? No. O sea, les estoy preguntando, ¿por qué descartarían la B de bueno? ¿Por qué? Sí, someter va más con esclavizar, sí. Exacto, Carol, es por el orden, ¿sí? Miren que hay dos que me servirían. Regimos o somos regidos y somos mandados o mandados me serviría. Desde la semántica, desde el significado. Pero como no puede haber dos respuestas buenas, entonces yo escojo la que esté en el mismo orden. Primero está primera persona y luego somos, ¿cierto? O sea que tiene que ir el somos después. Entonces sería regimos o somos regidos. ¿Sí? Si en cambio hubiera estado mandamos o somos mandados y somos regidos o regimos,
ahí sí hubiera sido mandamos o somos mandados. Pero como está en un orden distinto, la respuesta es la C. Eso con respecto al nivel literal. No, antes de pasar... A ver, ¿esto es qué? Ah, sí, este es un ejercicio. Este es un ejercicio del nivel literal. Dice, resulta que una vez los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, estaban en Babilonia y salieron de juerga, porque estaban cansados de sus reinados y de hacer magia. Bebieron tanto que uno, muy ebrio, propuso, majitos, vámonos de acá y sigamos esa estrella que brilla allá arriba. De seguro encontraremos un gran tesoro y una divertida aventura. Los otros, tanto o más ebrios, le siguieron la corriente y terminaron por recorrer cientos de kilómetros sin llegar a alguna parte. Ya cansados y enguayabados, llegaron a Belén y vieron al viejo José que les ofreció agua. Luego de recorrer un desierto, no hay nada tan valioso. Resulta que la mujer de José había acabado de parir y los reyes le ofrecieron cada uno un regalo de entre sus pertenencias, incienso, mirra y oro. Luego se fueron y prometieron no volver a seguir estrellas borrachas. Ahora vamos a ver las preguntas. Esa primera pregunta, sus en el primer párrafo se refiere a. Vamos a mirar el primer párrafo. ¿Cuál creen que es la respuesta en la 1? Bueno, aquí los veo divididos, ¿cierto? Veo que pusieron todo menos la D. Entonces vamos a mirar. ¿Qué pregunta, si yo veo un sus, qué pregunta es la que me debo hacer? Sí, en este caso, ¿de quién? ¿Cierto? ¿De quién? Pero en este caso, ¿cuál sería la pregunta completa? No, no es de quién estaban cansados. No. ¿De quién son los reinados? Muy bien, Sofía. La pregunta es, ¿de quién son los reinados? Porque dice sus reinados. Entonces la pregunta es, ¿de quién son los reinados? ¿Y de quién son los reinados? De los tres reyes magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo no puedo decir que los reinados son de los reinados, que eso es una opción que escogieron varios. Vuelvo y les digo, en los posesivos nunca es la palabra que está después del posesivo y la siguen escogiendo. ¿Sí? Hay que poner cuidado con eso porque el examen se embala. Entonces, ahí, ¿de quién son los reinados? De los tres reyes magos. O sea que aquí la respuesta es los tres reyes magos, la B. ¿Sí? Babilonia no, porque Babilonia es el lugar. ¿Sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, que el gobierno de Colombia es de Colombia, ¿no? En este momento es de Petro, ¿sí? Y muy posiblemente de otra persona en la siguiente elección. ¿Sí? Entonces deben, no confundan lugar con la persona. Listo, vamos con esta 2. Acá alude a. Entonces vamos a mirar dónde está acá en el texto. Voy a devolverme.
Listo. Voy a volver a poner las opciones. ¿Cuál creen que es la respuesta en la 2? Bueno, veo que al unísono la D. ¿Dónde están los Reyes Magos? Sí, cuando dicen acá es donde ellos estaban, ¿cierto? Y ellos estaban en Babilonia. Y ya después le dio por irse. Les dio por irse de ahí, pero estaban en Babilonia. Entonces acá se refiere a Babilonia. Bien. Le en el párrafo 2 se refiere a. Vamos a devolvernos al párrafo 2. Entonces miren, en sus reinados la pregunta es, ¿de quién son los reinados? En acá la pregunta era, ¿dónde es acá? Ahora deben pensar, ¿qué pregunta me debo hacer con ese le? Y ahí de ahí sale la respuesta. Voy a volverme a las opciones. ¿Cuál creen que es la respuesta en la 3? Bueno, entonces yo vuelvo y les digo, ¿qué pregunta me debo hacer con ese le? Me voy a volver al texto y ustedes me van a decir, ¿qué pregunta me debo hacer con ese le? ¿A quién? ¿A quién? Recuerden que cuando es un objetivo es a quién. Cuando es un posesivo es de quién. Cuando es un verbo, ahí sí es quién. Pero como acá es un objetivo, le, los objetivos son le, los, las, les, lo, le, etc. Entonces yo es ¿a quién? ¿A quién le siguieron la corriente? ¿Y a quién le siguieron la corriente? A uno de ellos, ¿sí? Bebieron tanto que uno muy ebrio propuso tan y le siguieron la corriente. Los otros le siguieron la corriente. Entonces, ¿a quién le siguieron la corriente los otros? A uno de ellos. La respuesta es uno de los reyes. La C. Miren, si ustedes no hacen bien la pregunta cuando se encuentren con esa palabra, se van a enredar. Si no hacen bien la pregunta, se enredan y van a responder mal. Y miren que esto es literal, se supone que ustedes no deberían fallar en esas preguntas, son las más fáciles de todas. ¿Sí? Vamos con la 4, que es similar. Le, párrafo 3, alude a. Tienen que hacer bien la pregunta para poder responder bien. Vamos a volvernos al texto. Ahora me voy a volver a las opciones. ¿Cuál creen que es la respuesta en la 4? Entonces, miren, es hacer bien la pregunta, ¿cierto? Vamos a volver al texto. Entonces, acá la pregunta es, ¿a quién le ofrecieron cada uno un regalo? ¿A quién? A la mujer de José. Resulta que la mujer de José había acabado de parir y los reyes le ofrecieron cada uno un regalo. ¿A quién? A la mujer de José. Ya. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿por qué no? A ver, Manuel,
Es que la pregunta es ¿a quién? ¿Sí? La pregunta no es quién, sino ¿a quién? ¿A quién los reyes le ofrecieron un regalo? A la mujer de José. Eso es lo que pasa con los objetivos. Yo tengo que mirar hacia quién va la acción, no de quién viene la acción. Y acá hay una cosa. Yo les hago esta pregunta, ya que la pusieron ahí. ¿Por qué no es la D o por qué no es la B de bueno? ¿Por qué no es la B de bueno ni por qué es la D de dedo? Díganme por qué. Exacto, eso sería una inferencia. Y la pregunta es literal. Entonces, si es literal, yo tengo que responder según lo que dice el texto, no según la conclusión que yo saque del texto. Sí es claro. Sobre todo los que pusieron otras opciones. Bueno, vamos a ver. No, de aquí ya vamos a hacer un ejercicio. Sí, vamos a hacer un ejercicio interactivo. Denme un segundo para ver si eso les quedó claro. Creo que eso requiere más práctica. Obviamente esto requiere mucha práctica. Les voy a compartir un link para que se conecten y participen. Les doy 1 minuto y medio para que se metan. Bueno, vamos a comenzar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos.
Sara va a la cabeza, seguida de Mateo. Listo, miren. ¿Me a quién se refiere? A mí. ¿Y quién es mí en el texto? El que está contando la historia, ¿cierto? Es decir, el narrador. Ahí hay dos que son la misma. La mujer que lo dejó y la persona que le abandonó son la misma persona. No puede haber dos respuestas correctas. Si hay dos opciones que se refieren a lo mismo, ninguna de esas opciones puede ser. ¿Sí? Y fuiste, pues no pega acá por ningún lado. No sé de dónde lo sacaron. La respuesta es el narrador, porque él es el que cuenta la historia y el que habla en primera persona. ¿Sí? A mí me pasó tal cosa. ¿Sí? El narrador está contando su historia. Y yo les decía, recuerden, identifiquen el narrador y diferencienlo de lo demás que se mencione ahí. Vamos con la siguiente. Sara sigue a la cabeza, sigue de Sofía. Miren, veo que la mayoría le pegó, pero vamos a ver, para darles un ejemplo. Acá dice que se construyó entre los años 468 y 460. ¿Cuánto hay entre 468 y 460? Hay 8 años. Para que lo entiendan, doy un ejemplo con algo moderno. Por ejemplo, el metro de Medellín. El metro de Medellín se construyó, si no estoy mal, entre el 86 y el 92, ¿cierto? Pero entonces yo no puedo decir que el metro de Medellín se demoró 1986 años en construirse, pues eso no tiene sentido. Sino la cantidad de años que hay entre 1986 y 1992, que son como 6 años. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, cayeron los que pusieron que cómo se va a demorar 460 años, pues. Solamente hubo una obra así de larga de construir que fue la muralla china, pero el resto, máximo una década o dos. Bueno, vamos con. Entonces ahí son 8 años. Era simplemente restar a 468, le quito 460, 8 años. Y lo que pasa es que antes de Cristo se cuenta en orden inverso, se cuenta en orden regresivo. Es decir, si yo digo año 468 antes de Cristo, el año que le sigue es el 467 antes de Cristo, porque yo voy en orden descendente. Ya después de Cristo cuento en orden ascendente. Como en este momento, el año pasado era 2024, ahora es 2025. Vamos con el siguiente.
Sofía va a la cabeza seguida de Mateo. Bueno, miren, acá es un posesivo. La pregunta es ¿de quién? Como dice, los materiales utilizados en su construcción. Entonces la pregunta es ¿de quién es la construcción? ¿Cierto? Del templo. El sujeto de esta oración aquí, en todo este párrafo, es el templo. Me están hablando de un templo en honor a Zeus, ¿cierto? Cuando dicen su construcción, se refieren a la construcción del templo. El templo fue lo que se construyó. La construcción es del templo. Ya. Entonces la construcción no puede ser de la construcción, ya les dije, cuando se encuentra en un posesivo no puede ser lo que está después. Livon Delis es el arquitecto, pero acá no me están hablando de la construcción del arquitecto, o sea, el arquitecto no es un objeto que se construye. Edificio hexástilo es una característica del templo, pero el sujeto es el templo. La respuesta es un templo en honor a Zeus. Vamos con el siguiente. Sofía sigue a la cabeza seguida de Mateo. Y vamos a mirar. Sus en el segundo párrafo alude a. Es una pregunta literal. En el segundo párrafo dice sus frontones. Entonces lo que me están preguntando es de quién o de qué son los frontones. Y son de ese templo en honor a Zeus. ¿Sí? Frontones es como decir paredes, ¿cierto? Entonces son de un templo en honor a Zeus. Ya. ¿Sí? Veo que a pesar de decirles que después de un posesivo nunca se escoge la palabra que está después, la siguen escogiendo. No entiendo por qué. Eso lo deberían entender, que yo no puedo escoger la palabra que está después de un posesivo, pero no entiendo por qué la siguen escogiendo. Y caliza y mármol es el material, esto no se refiere a la posesión. ¿Sí? Entonces, ¿de quién son los frontones? ¿De quién son esas paredes? Del templo en honor a Zeus. Vamos con el siguiente. Bueno, ahora Mateo va a la cabeza. Miren, esta pregunta es de excepto, o sea, ¿cuál no? Hay 3 que sí y una que no. Tuvieron una confrontación armada. Por acá dice, listo, sus frontones recrean escenas mitológicas relacionadas con el origen de las competiciones deportivas. En el frontón oriental, la carrera de carros entre Pelops y Enomao. En el frontón occidental, la batalla entre Lapitas y Centauros. Batalla.
Confrontación armada es un sinónimo de batalla. Entonces esto sí. Se representan en el templo de Zeus. Acá dice que están en uno de los frontones. Entonces sí, se representan en el templo de Zeus. Fueron contendientes mitológicos. Contendientes se refiere a rivales. Si estuvieron en batalla, fueron contendientes. Y mitológicos, acá dice que hacen parte de estas escenas mitológicas. Entonces sí. ¿Cuál no? ¿Son nombres de dioses de la mitología griega? No. Y díganme por qué. Hay una cosa muy fácil para saber que no es esa la respuesta y que ni siquiera me tengo que volver al texto. ¿Por qué no pueden ser nombres de dioses? ¿Qué le faltaría en el texto para que sean nombres de dioses? Vamos a ver si alguien lo sabe. Pues no hemos visto eso, pero se supone que uno lo aprendió en la primaria. Sí, están en minúscula. Los nombres propios o los sustantivos propios tienen que empezar con mayúscula. Si fueran nombres de dioses, empezarían con mayúscula. Y si ustedes se fijan en el texto, están con minúscula. Por ejemplo, esperen que estoy... Por ejemplo, acá dice Lapitas y Centauros con minúscula, pero en cambio, Pelops y Enomao están con mayúscula. Estos sí son nombres de deidades, por eso están con mayúscula. Listo, vamos con la siguiente. Recuerden que el excepto es una negación, no se lo coman. Vamos con el siguiente. Mateo a la cabeza, seguido de Sofía. Bueno, aquí me dice, en el texto se corresponden respectivamente. Vamos a mirar. Entonces acá dice, en el frontón oriental, carrera de carros. Entonces la carrera de carros en el oriental. En el frontón occidental, la batalla. Y en anterior y posterior, los 12 trabajos de Heracles. Entonces, vamos a mirar. Habíamos dicho que la carrera de carros es en la oriental. Acá dice carrera de carros occidental. No, se descarta la primera. La segunda dice batalla occidental. Sí, la batalla es en la occidental, eso está bien. Carrera de carros oriental. Sí, la carrera de carros es en la occidental. En la oriental. Y los 12 trabajos dice que anterior y posterior, y aquí está solo posterior, por eso no puede ser esa. Vamos con la tercera. 12 trabajos anterior y posterior. Sí, los 12 trabajos de Heracles son anterior y posterior. Carrera de carros oriental. Sí, la carrera de carros es en la oriental. La batalla en la occidental. Sí, en la occidental está la batalla. O sea que la respuesta es la tercera. Sí. 12 trabajos oriental. Ya, ahí no me dio. Entonces la respuesta es la tercera opción. Esta es literal, pero gasta un poquito de tiempo. Ustedes en este tipo de preguntas que son tan largas que a la universidad le gustan, son largas un poquito. Usted lo que tiene que hacer es coger palabras claves. ¿Qué cogí yo acá? Oriental, carrera. Occidental, batalla. Anterior y posterior, trabajos. Ya, con eso me baso, respondo y no me demoro mucho. Vamos con la siguiente.
Uy, este les dio muy duro. Vamos a ver, pero yo sé por qué. Entonces, esto se basa en el último pedazo del párrafo. Dice aquí, la obra escultórica ofrece un contraste entre dinamismo y reposo. La arquitectónica muestra la monumentalidad en las dimensiones y la perfección en el estilo dórico. Listo. Ahora vamos a utilizar eso acá. Según el texto, el estilo dórico es. Entonces acá dice monumentalidad del estilo dórico, ¿cierto? Debo buscar un sinónimo de monumentalidad. Y dice aquí, es, pero ojo, dice es. Yo no puedo decir es monumentalidad, tendría que decir es monumental. Es grande, es gigante, es colosal. No es monumentalidad, tendría que decir es monumental, porque ahí va un adjetivo. En sus dimensiones y la perfección. Mientras que el dinamismo y el reposo de la obra escultórica generan una. Entonces acá dice que la obra escultórica ofrece un contraste entre dinamismo y reposo. Como aquí dice una, yo no puedo poner contraste. Yo no digo una contraste, yo diría un contraste. Entonces ahí tiene que ser en femenino. Tengo que buscar en femenino un sinónimo de contraste. Una de semejanza. Entonces, según el texto, el estilo dórico es colosal en sus dimensiones y la perfección, mientras que el dinamismo y el reposo de la obra escultórica generan una desemejanza. ¿Sí? Era por cuestiones del tipo de palabra que puedo utilizar ahí y también por masculino femenino. Las palabras tienen algo llamado género y número. Una palabra puede ser masculino, femenino, neutro o el número. Una palabra puede ser singular o plural. Y eso lo tengo que tener en cuenta también a la hora de escoger las opciones, sobre todo en las preguntas literales. Estas son preguntas literales. Sí, queda claro por qué. ¿Sí es claro? O sea, tiene que fijarse género, número. Y también, estoy reemplazando un sustantivo, lo reemplazo por otro sustantivo. Estoy reemplazando por un adjetivo. Es que acá tiene que ser adjetivo. Listo. Tiene que fijarse en esos detalles. Veamos. Yo miro una cosa. Así. Bueno, vamos a ver cómo quedó esta vaina. Y pasamos al nivel inferencial. Felicidades a Mauricio, Sofía y a Mateo. 31% les dio duro. Bueno, hubo muchos que entraron tarde y no vieron las primeras explicaciones. Les recomiendo ver el video. Y bueno, esto es cuestión de práctica, hay que practicar. Ahora vamos a ver el nivel inferencial. Bueno, miren, cuando hablamos del nivel inferencial, nos referimos a lo que no está tal cual en el texto. Entonces ahí ya el objetivo no es hacer un rastreo. El objetivo es distinto. El objetivo es ser capaz de entender lo que dice el autor entre líneas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en una de las opciones de respuesta dice huevo, en el texto no va a decir huevo, pero va a decir blanco es, frito se come, gallina lo pone. ¿Sí? Obviamente no tan fácil, pero eso es más o menos lo que quiere decir. Es decir, en el texto no está, pero va a haber pistas, elementos que me permiten inferir que esa es la respuesta. Y ahí también hay unos verbos que deben tener en cuenta. Voy a poner los verbos inferenciales acá, en el chat. Hay verbos que deben tener en cuenta como precisamente infiere, simboliza, significa,
interpreta, deduce, colige, etc. Todos esos verbos se refieren a preguntas inferenciales. Entonces, cuando yo me encuentre la pregunta con ese verbo en el enunciado, yo ya sé que no voy a buscar lo literal, sino que tengo que sacar una conclusión del texto. Para eso es también importante distinguir lo que es el sentido literal del sentido figurado. El sentido literal tiene que ver más precisamente con lo literal. El sentido figurado tiene que ver con el contexto y con la intención del autor. Por ejemplo, si yo digo, el comediante murió en el escenario. En sentido literal, el comediante se murió, pues falleció, estiró la pata, bueno, sí, se murió mientras estaba en el escenario. Eso es lo literal. Pero en sentido figurado puede querer decir que él lo dejó todo, que se esforzó al máximo, o que se dedicó a su oficio hasta que llegó a viejito. Entonces miren que en sentido figurado el significado cambia. Otro ejemplo, si yo digo perdió la cabeza, en sentido literal ya no tiene cabeza y esa cabeza se perdió, ¿cierto? Si le arrancaron la cabeza o lo que fuera, ya no tiene cabeza. En sentido figurado, ¿qué quiere decir eso? Se volvió loco, se alteró. ¿Sí? Esa es la diferencia entre sentido literal y sentido figurado. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar un significado para cada una de esas expresiones, pero en sentido figurado. En sentido literal, ahí ya está. Por ejemplo, la 1. La 1 en sentido literal quiere decir, estaba vivo y mientras estaba vivo se lo comieron, lo devoraron. Pero ¿qué quiere decir en sentido figurado? Entonces ustedes van a pensar un significado en sentido figurado para cada una de esas expresiones. Entonces, para se lo comieron vivo, ¿cuál puede ser un significado en sentido figurado? Bueno, con la mirada, entonces ahí ya estás diciendo, es como que lo miraron con deseo. ¿Es válido? También, ¿fue inferior a los demás? Sí. ¿Lo humillaron? Sí. También algo así como lo derrotaron. Si es un partido, lo derrotaron. Y así. Listo. Lo sermonearon, también puede ser. Le echaron mucha cantaleta. Bueno, la 2. Se quedó en la calle. En sentido literal, está en la calle. Afuera, en la calle, ya. En sentido figurado, ¿qué quiere decir? Se quedó sin dinero. También lo despidieron, sería válido. Perdió todo lo que tenía, sí. Válido. Listo. Tiró la toalla. En sentido literal, tenía una toalla en la mano, la tiró por allá. En sentido figurado, ¿qué quiere decir tiró la toalla? Se rindió. Se rindió. No va a seguir. Se dio por vencido. Listo. Sudar la gota gorda. En sentido literal, es sudar una gota gordita. Y en sentido figurado, ¿qué sería? Exigirse al máximo, esforzarse al máximo también. También le costó mucho, sí, que le cuesta mucho. Sentir nervios, sí, podría ser también una interpretación válida. Listo. Viejo zorro, en sentido literal, un zorro que está viejo. Y en sentido figurado, ¿qué quiere decir? Experimentado, astuto.
de hecho, esas dos cosas, experimentado y astuto. Hay gato encerrado, en sentido literal, hay un gato que está encerrado. Y en sentido figurado, ¿qué quiere decir? Sí, una situación como sospechosa, hay como un secreto guardado. También hay como una inconsistencia, hay algo oculto ahí. Bueno, entró quedando, no, colgó los guayos, en sentido literal, cogió los guayos y los colgó por allá en un clavito, en una cuerda. En sentido figurado, ¿qué quiere decir? Se murió. O hay otro significado. ¿Cuál sería el otro? Sí, puede ser se rindió o se retiró del deporte que practicaba. Listo. Entró quedando. En sentido literal, entró y quedó. Y en sentido figurado. Por ejemplo, si yo digo, tal persona entró quedando a la empresa. No, no tiene que ver con destacar. Bueno, eso puede ser cultural. En Antioquia se utiliza, pero puede que desde otra región que se estén conectando, no. Es como que se la montan. Sí, se la montan. Todos se aprovechan de él. Eso tiene que ver con el juego de... En Antioquia le dicen chucha a ese juego. En otras partes creo que le dicen ah, la trae o algo así. Bueno, que es perseguir al otro. A ese es al que le toca perseguir a los otros, el que entra quedando. Vamos con la meter la pata. En sentido literal, bueno, meter la pata en alguna parte. Y en sentido figurado, ¿qué quiere decir? Sí, se equivocó, cometió un error. La embarró, sí. La defecó, sí. Bueno, comer callado. En sentido literal es comer sin hablar. Y en sentido figurado. Sí, pero falta algo. Hacer algo sin decir puede ser por ese lado. Bueno, miren, eso tiene una connotación, ¿cierto? Es darse cuenta de algo y no contarlo. Pero sacar provecho de ello. Por decir algo, si alguien llega y soborna a otra persona y esa otra persona se deja sobornar, esa persona come callado. Con la plata que le dieron come y no cuenta. Pero debe sacar un provecho. No es solo no decir, es que hay un provecho para esa persona. Listo. Ahora vamos a hacer un entrenamiento de inferencias. Díganme, ¿a qué película corresponde cada una de esas inferencias? La 1, ¿cuál sería? Ratatouille. Miren que en ninguna parte dice Ratatouille, pero por lo que yo veo ahí, infiero cuál es. La 2, ¿cuál sería? Ah, sí. La 3. La 3 Cars, no. Toy Story, sí. La 3 Toy Story, muy bien. La 4.
Buscando a Dory. ¿Por qué más bien Dory no Nemo? Porque el pez es azul. Muy bien. La 5. I see cars. La 6. Monster Inc. Muy bien. La 7. Es increíble, sí. La 8. Coco, sí. La 9. Frozen, no. Valiente, sí, valiente. Y la 10, esa es la más difícil. Esa sí no espero que le peguen, la verdad. No. ¿Qué tiene que ver un carro, una camioneta con el Señor de los Anillos? Nada. Esa sí no creo que le pegue ninguno. No, no es Shrek tampoco. El Mago de Oz. No, buen intento, no. Harry Potter, no. Aprendiz de brujo. Interesante, esa nunca la habían dicho. No. Bueno, miren, esa se llama. Esa es una que estrenaron cuando estaban en la pandemia y nadie fue a verla. Entonces, casi nadie la conoce. Se llama Outward. Es de dos hermanos que se van en una camioneta y tienen una aventura y es en un mundo de fantasía. Entonces, miren, ahí está, dos hermanos, camionetas, ya. Pero eso no se lo vio nadie. Es más, ni siquiera yo me la vi. Yo sé en qué consiste la historia, pero no me la vi. Ahí era muy importante la popularidad. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este es el mismo texto que utilizamos ahora, pero vamos a sacar otras preguntas de ahí. Sí, pero es el mismo texto. Entonces vamos con las preguntas. La pregunta 1. Del texto se deduce que, excepto. Miren estas opciones, enseguida me devuelvo al texto. Me voy a volver al texto. Una pregunta como esta es mejor mirar cada una. Por ejemplo, las responsabilidades pueden generar fatiga. Yo tengo que mirar si aquí hablan de responsabilidades que generan fatiga o no, ¿cierto? Luego miro la pregunta 2, la opción B. Las personas beodas son más influenciables. Beodas, ¿qué es beoda? Puede que esa palabra no la conozca mucho. ¿Qué es beoda? O beodo. Eso es sinónimo de ebrio. Entonces dice, las personas beodas son más influenciables. Tengo que mirar si eso está ahí o no. La tercera dice, la C, los reyes magos gobernaban en Babilonia. Tengo que mirar si eso me lo menciona el texto o no. O si hay forma de inferirlo del texto o no. Y la opción D, los reyes encontraron un tesoro inesperado. Tengo que mirar si sí fue así o no. Y ya a partir de ahí respondo. ¿Cuál creen que es la respuesta en la 1? Bueno, entonces recuerden, lo primero es que eso es un excepto, o sea que estoy buscando la que no. Hay 3 que sí y una que no, estoy buscando la que no. Entonces vamos a responderlas una por una. Las responsabilidades pueden generar fatiga.
Según el texto, sí o no. Entonces vamos a ver. Dice acá, porque estaban cansados de sus reinados y de hacer magia. Si ellos eran reyes magos, ¿a qué se dedicaban? A reinar y a hacer magia. Y estaban cansados de eso. Entonces yo de ahí puedo inferir que las responsabilidades pueden generar fatiga. Eso sí, estoy buscando la que no. La B dice, las personas beodas, o sea, ebrias, borrachas, son más influenciables. Por acá dice, bebieron tanto que uno muy ebrio propuso, tan, tan, tan. Después dice, los otros, tanto o más ebrios, le siguieron la corriente. Ah, bueno, eso suena a que le siguieron la corriente porque estaban ebrios. O sea que son influenciables. Eso sí. Voy con la tercera. Los reyes magos gobernaban en Babilonia. Acá me dice que estaban en Babilonia. Dice que estaban ahí, ¿cierto? Pero no dice que lo gobernaban, dice que estaban ahí. O sea que aparentemente ese sería el excepto. Y vamos a ver la de, los reyes encontraron un tesoro inesperado. ¿Cuál fue el tesoro que ellos encontraron? Vamos a ver si leyeron. ¿Cuál fue? Sí encontraron uno. ¿Cuál? El agua. Dice, ya cansados y enguayabados llegaron a Belén y vieron al viejo José que les ofreció agua. Y dice, luego de recorrer un desierto, no hay nada tan valioso. Ese fue el tesoro. ¿Qué es un tesoro? La definición de tesoro es algo que es muy valioso. Ya. Ese es el tesoro que encontraron, fue el agua. Sí es claro. Por eso dice inferir. Ahí no me va a decir la palabra tesoro, me toca inferirlo. ¿Sí? Me toca deducirlo. Entonces, efectivamente, el excepto es la C. Porque dice que ellos estaban en Babilonia, pero no dice que ellos mandaban ahí. Solo estaban ahí, así como estuvieron en Belén. ¿Sí? Entonces el excepto es la C, porque todo lo otro sí lo puedo afirmar. Esa C, no. Vamos con la 2. Del texto se puede inferir que Babilonia y Belén. Entonces es lo mismo, acá me toca hacer lo mismo. Bueno, están distanciadas por decenas de kilómetros. Voy y me fijo. Tan. Después miro. Están separadas por un territorio yermo y seco. Voy y miro en el texto que dice. Voy con la C, dice. Hacían parte del mismo territorio estatal. Tengo que mirar qué dice el texto. Y finalmente, empiezan por la letra B de Babilonia y Belén. ¿Eh? Bueno, según eso, ¿cuál sería la respuesta? Ah, me perdí. ¿Cuál sería la respuesta en la 2? Bueno, veo A, C, B. O sea, están divididos. La D no. Bueno, veo que no han escogido la D. Quiero que me digan la D, ¿por qué no? La D de dedo, ¿por qué no? Exacto, está literal. Ahí dice se infiere, eso no se infiere, eso es obvio, eso no sería una inferencia. Entonces por eso se descarta la D, muy bien. Y ahora vamos a mirar las opciones, que estaban divididos. Dice, están distanciadas por decenas de kilómetros. Por acá dice, y terminaron por recorrer cientos de kilómetros. Un centenar es mucho más que una decena. O sea que decenas de kilómetros, no. Eso sería muy poquito. Entonces, la A, no. La B, están separadas por un territorio yermo y seco. Acá dice, luego de recorrer un desierto es un territorio
yermo y seco, sin vida y seco. Yermo es sin vida o con poca vida. Listo. Entonces la respuesta es la B. Eso sí se infiere de ahí. ¿Por qué? Porque dijeron que pasaron un desierto entre Babilonia y Belén. ¿Sí? Entonces, ¿están separadas por un territorio yermo y seco? Sí. La B, sí. Vamos con la C. Hacían parte del mismo territorio estatal. Acá solamente dice que fueron de Babilonia a Belén, pero no dice que dentro del mismo reino, dentro del mismo país o algo así. En ninguna parte dice algo así. No hay forma de saber si eran del mismo territorio o no. No es posible saberlo en el texto. Eso no es algo que yo pueda inferir a partir del texto. Y la D ya la habíamos descartado. Entonces la respuesta es la B de bueno. ¿Sí es claro? O sea, cuando algo no les quede claro, pregunte. Por eso es que estamos aquí. Vamos con la 3. A partir del texto se colige, o sea, se infiere, que el tesoro que encontraron los reyes fue. ¿Cuál fue? Ya deberían saber. Listo. Y vamos con la última pregunta. Un título apropiado para el texto es. Como ya lo han leído bastante, no me va a devolver. Bueno, veo que al unísono están poniendo la A. Díganme, ¿por qué no la ve? Bueno, miren, cuando yo voy a titular un texto narrativo, yo lo titulo según ciertas reglas. Entonces, la primera regla es los protagonistas. Los protagonistas, ¿quiénes fueron los protagonistas en el texto? Ah, bueno, como dice Mauricio, los Reyes Magos. Entonces, tendría que decir o los Reyes Magos o Melchor, Gaspar y Baltasar. La D no sirve porque solo me menciona dos. Y la B de bueno no sirve porque ellos no fueron los protagonistas del texto. Ahora, el segundo ítem para titular un texto es que tenga que ver con la historia, que tenga que ver con la trama. La estrella borracha tiene que ver con la trama, porque ellos se fueron a seguir una estrella y al final dice que prometieron no volver a seguir estrellas borrachas. Entonces es como si hubieran seguido una estrella borrachos, que eso fue lo que hicieron, y eso tiene que ver con la historia. Entonces la A está bien, porque cumple el segundo ítem. Si no hubiera habido un título que se refiriera a la historia, el tercer ítem que debo escoger es un título que se refiera al lugar. Ellos estuvieron en Babilonia y en Belén. Pero ahí dice, entre Babilonia y Belén, es decir, se estarían refiriendo al desierto. El espacio que había en la historia entre Babilonia y Belén era un desierto. Y ahí no hablaron de nada del desierto. Ahí no dijeron qué pasó en el desierto. Entonces, por eso, esa no. ¿Sí? Además, ya la de la estrella borracha tiene que ver con la historia. Entonces, esos son los ítems cuando hay un texto narrativo. Primero los protagonistas, segundo la historia, tercero el lugar y cuarto sería el tiempo. ¿Sí? Ese sería el cuarto ítem. Por ejemplo, hay una novela que se llama 1984 y se refiere a una historia ficticia que ocurre en ese año, etc. Bueno. Ahora vamos a hablar del nivel analógico. El nivel analógico lo que hace es una comparación. ¿Sí? Va a comparar el texto con otro texto. Por ejemplo, cuando la universidad utiliza dos textos, que es la mayoría de las veces, comparan el primer texto con el segundo texto.
O comparan el texto con una frase célebre, que eso también lo hace muy a menudo el examen. O compara el texto con una situación hipotética. Entonces, en eso consiste digamos, el nivel analógico. Usted necesita observar, deducir, comparar y contrastar. Comparar es encontrar las similitudes entre dos cosas. Contrastar es encontrar las diferencias. En eso se van a basar esas preguntas. Y va a utilizar verbos como compara, asemeja, asimila, equivale, etc. O también puede decir, es análogo a. Para entender esas preguntas, lo primero que usted debe entender son las analogías. Las analogías siguen un orden. El orden de una analogía, o más bien, las analogías son comparaciones o contrastes. Yo voy a comparar dos palabras o dos términos o dos conceptos o dos objetos, etc. Pero hay un criterio de comparación. En este caso, como estamos hablando de palabras o de frases, yo puedo decir, no, vea, la relación es sinónimos o es que son antónimos o es que causa-efecto, o sea, una palabra es la causa de la otra, o todo parte, entonces hay un todo y una parte mencionadas en el enunciado, o problema, solución, etc. Ese es lo primero que yo tengo que hacer en una analogía es establecer la relación entre las palabras, el criterio de comparación. Lo segundo es el orden. No es lo mismo decir yo que primero es el todo y luego la parte, a decir que primero es la parte y luego el todo. No es lo mismo decir que primero es la causa y luego el efecto, a decir que primero es el efecto y luego la causa. Entonces, yo debo hacerlo en ese mismo orden. Y el tercer ítem es el campo semántico, el tema. El tema es el tercer ítem. Entonces, yo no puedo empezar comparando por el tema, no. Yo primero establezco cuál es el criterio de relación, luego el orden, luego el tema. Así es como se resuelve una analogía. Veamos un ejemplo. Montaña, esa colina, ¿cómo? Entonces yo lo primero que tengo que hacer es establecer cuál es la relación entre montaña y colina para poder escoger la respuesta correcta ahí. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Deben seguir el orden. Primero, criterio de relación. Segundo, orden. Y tercero, tema. Bueno, ahí están divididos. Ya los vi divididos. Entonces, bueno, para poder evitar la división, lo primero que yo debo determinar es la relación. ¿Qué relación hay entre montaña y colina? ¿Qué relación hay? Empinadas. Bueno, tienen una cima. Interesante. Hay una relación un poquito más específica. Entre más específica sea la relación, más fácil voy a dar con la respuesta. Se los voy a explicar así. Una colina es una montaña pequeña. Una colina es una montaña pequeña. ¿Sí? Entonces yo voy a coger así, voy a coger lo mismo. ¿Una sierra es una cordillera pequeña? Sí. ¿Un arbusto es un árbol pequeño? Sí, se podría tomar así. ¿Una flor es un ramo pequeño? No. Un ramo es un conjunto de flores. ¿Sí? Entonces, una flor no es un ramo pequeño, una flor es una flor, no es un ramo. Un ramo es cuando hay varias flores. Entonces, ahí ya descarté la C. ¿Un islote es una isla pequeña? Sí. De hecho, paradójicamente, aunque el ote es un superlativo, se le dice islote a las islas que hay en los ríos, que son islas pequeñas. Entonces ahí ya descarté solamente la C. Ahora voy con el orden. El orden es mayor a menor o menor a mayor en el enunciado. Mayor a menor. ¿Cuál descarto? Porque está en un orden inverso.
¿Cuál la descarto? ¿Cuál descarto? La A. La A está de menor a mayor, entonces se descarta. ¿Sí? Las sierras, lo pequeño, la cordillera, lo grande, se descarta. Me quedan dos. Me quedan dos. Árbol, arbusto, isla, islote. Entonces yo ahí debo pensar en el tema. ¿A qué tema pertenecen montaña y colina? ¿A qué tema? Mm, bueno, les falta precisión, ¿cierto? Están muy generales. Eso hace parte de la geografía, por ejemplo. De hecho, específicamente esos son accidentes geográficos, así se les llama. O también se les puede llamar formas de relieve. Bien, dentro de esos temas, ¿cuál está dentro de uno de esos temas que acabo de mencionar? Exacto. La respuesta es la D, porque la isla y el islote son accidentes geográficos también. Entonces la respuesta es la D. La que sí que es relativamente fácil, aunque ahí necesitan cultura general. García Márquez es a Colombia como, excepto. ¿Cuál sería la respuesta ahí en la que sigue? Ok, pues es importante la cultura general. Entonces, García Márquez es un escritor colombiano. Me dice, excepto. Entonces tengo que buscar cuál es la relación entre García Márquez y Colombia. Escritor y el país de donde es el escritor. Esa es la relación. Como me dice excepto, yo tengo que buscar una pareja que no cumpla esa condición. Entonces tenemos Cervantes, España. Cervantes es de España, ¿sí? Miguel de Cervantes era el autor del Quijote, ya. William Shakespeare es de Inglaterra, sí. Mario Benedetti es de Chile, no, él es uruguayo. Borges, Jorge Luis Borges es de Argentina, sí. El excepto es la C. Un escritor famoso chileno podría ser Pablo Neruda, por ejemplo. Entonces ahí el excepto es la C. Ahora vamos a mirar un ejemplo contexto de preguntas analógicas. Las empanadas son una delicia culinaria típica de Colombia. No hay momento que una rica y crocante empanada no mejore. Algunos la critican por su grasita, pero eso ayuda a que logre ese sabor que llena la boca y forra las paredes del estómago, arrancándonos de las garras del hambre. De estas hay muchas variantes, de arroz, de papa, de queso, de carne, y probablemente al leer esto se te hace agua a la boca y deseas comprar algunas. Por cierto, eso es otra ventaja, su precio que raras veces es excesivo. Apoyemos la tradición, apoyemos nuestra economía. A comer empanadas, se dijo. Texto 2. No entiendo qué le ve la gente a las empanadas. Un montón de grasa refrita en un aceite de varios días que es tan difícil de metabolizar que la sensación de llenura perdura y provoca que salgan espinillas llenas de esa grasa. Además, el ají que la acompaña irrita el colon. Hasta su nombre lo indica, empanada. Es como si fueran para nada y no cumplen otra función que aumentar los triglicéridos y esparcir enfermedades. La gente debería pensarlo dos veces antes de comerlas. Al comparar el texto 1 con el texto 2, se encuentra una coincidencia con respecto a excepto. Me voy a devolver. Para que comparen
¿Cuál creen que es la respuesta en la 1? Estás causándonos envidia, Manuel. De hecho, ya me dio un hambre. Bueno, por acá ya habían dado respuestas. Listo, vamos a mirar. Entonces vamos a ver, la mención de la sensación de llenura. Me están preguntando aquí, ¿se encuentra una coincidencia con respecto a? Pero es excepto. O sea, ¿cuál no es una coincidencia? ¿Eso qué quiere decir? Que hay 3 que están en los 2 textos y una que no. Estoy buscando la que no. Entonces vamos a mirar. La mención de la sensación de llenura. Por acá dice, ese sabor que llena la boca y forra las paredes del estómago. Eso es la llenura. Y por acá dice que la sensación de llenura perdura y provoca que salgan espinillas. Ya. La llenura se mencionó en los 2. Ese sí. Voy con la B. El tópico del consumo de empanadas, es decir, el tema del consumo de empanadas. Obviamente, eso está en los 2 textos. Sí, los 2 me hablaron de eso. La C. Las consecuencias del consumo de empanadas. Eso solamente está en ¿cuál texto? Sí, eso solo está en el texto 2. En el 1 no me mencionaron eso. ¿Sí? Y la alusión a la presencia de grasa en las empanadas. Obviamente el texto 2 habla más de eso, pero en el texto 1 dice grasita. Algunos la critican por su grasita, ya. Eso es todo. O sea que la presencia de grasa se mencionó en los 2. ¿Cuál es el excepto entonces? Las consecuencias del consumo de empanadas, la C. La 2. El refrán, más mató la gula que la espada, aplica. ¿Los demás qué dicen? Bueno, vamos a mirar. Aquí dicen, primero, ¿qué es la gula? ¿Qué es la gula? Eso lo deberían saber. Eso no es tan rebuscado. ¿Qué es la gula? No necesariamente una enfermedad, pero es el exceso de comer. Es comer mucho, ¿sí? Comer mucho. Por eso está la palabra goloso o golosa, ¿sí? Como que quiere comer más, ¿sí? Entonces, se refiere a comer mucho. Entonces dice, el refrán, más mató la gula que la espada aplica. Ahí están hablando de la gula en sentido negativo. O sea, están diciendo, es malo comer mucho. ¿A cuál de los 2 textos aplica decir que es malo comer mucho? ¿A cuál de los 2 textos aplica más? En el primero, ¿comer empanadas es bueno o malo? Es bueno. Es más, dice que coman. En el segundo, ¿comer empanadas es bueno o malo? Es malo. Entonces, ¿a cuál aplica más? Al texto 2. Si dijera que solo aplica al texto 2, también sería válido. Pero no hay una opción que diga solo aplica al texto 2. Entonces yo me quedo con la que diga que aplica más al texto 2. Pero no es a ambos por igual y no es al más. Yo veo que algunos cogieron la A. ¿Cómo van a escoger la A? Ahí es más al texto 2. ¿Sí? O sea, la respuesta es la C. ¿Sí es claro?
Usted siempre ponga eso en términos simples. O sea, ustedes siempre para responder deben de tratar de simplificar el texto al mínimo. ¿Cuál es el resumen del texto 1? Comer empanadas es bueno. ¿Cuál es el resumen del texto 2? Comer empanadas es malo. Ya. Y a partir de ahí me voy facilito. ¿Sí? Sí, la explicación la repito otra vez. Primero es entender qué es gula. ¿Sí? La gula es uno de los pecados capitales y se refiere a comer mucho, ¿cierto? A querer comer más de lo que se necesita comer. Entonces dice, el refrán más mató la gula que la espada aplica. Entonces ahí dice que comer mucho es malo. Si yo pongo ese refrán en términos simples, me está diciendo, comer mucho es malo. Listo. Aplica. Entonces yo miro. En el texto 1, comer era bueno o malo. Era bueno. Comer empanada era bueno. En el texto 2, comer empanada era bueno o malo. Era malo. Listo. Como el refrán es, comer mucho es malo. ¿A cuál aplica? Al texto 2. ¿Por qué? Porque en el texto 2, comer era malo. ¿Sí es claro ahí? Listo. Vamos con la 3. El texto 1 hace una referencia indirecta al texto 2 con la frase. No me va a devolver. Vamos a ver qué tanta retentiva tiene. Dice, el texto 1. Entonces es una frase del texto 1 que tenga que ver con el texto 2. La única que tiene que ver con el texto 2 es la B. Algunos la critican por su grasita. Esa era una frase del texto 1 que tiene que ver con precisamente la crítica de la grasa que se hace en el texto 2. Pero, por ejemplo, su precio que raras veces es excesivo, no tiene que ver con el texto 2. Forra las paredes del estómago, no, el texto 2 no lo dice así. Y desencadena que salgan espinillas, eso no lo dice el texto 1. Entonces la respuesta es la B. Bueno, yo espero que la explicación les haya sido útil. Les reitero que nosotros vamos a comenzar un curso este lunes, pero ese sí ya es pago, que va hasta el examen de admisión para ver muchos temas pues, que uno no alcanza a ver. Esto es como lo mínimo que debían ver, pero obviamente la universidad tiene en cuenta muchos más temas. Pues espero que les haya servido de algo la explicación, que hayan aprendido pues bastante en lo posible. También espero que les haya sido agradable y les deseo muchos éxitos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Cualquier cosa nos pueden contactar por el interno o a nuestro número que aparece en la grabación de este video. Que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Con mucho gusto. Hasta luego.